ella entra corriendo y la recibe. No puedo creer su ingenuidad. ¿Por qué? ¿Usted cree Fue que casualidad. ¿Usted cree que eso es suerte? Sí, sí es suerte por una razón. ¿Quiere que le diga por qué? No, Sí, señor. Sí, señor. No es suerte, de la misma manera que tampoco fue suerte que Taylor Swift llegó cuando ya había comenzado la ceremonia. Es que había un problema. Es parte del libreto. Okay. Y él estaba hablando de Meryl Streep, y en ese momento entra Meryl Streep. Ok. ¿Casualidades? Sí. No tiene nada que ver la cantidad de aguaceros y los retrasos que hubo en Los Ángeles y las inundaciones que hay en Los Ángeles por los que muchos de los carros que no llegaron. Estaba hablando de Meryl Streep y entró Meryl Streep. Y estaba hablando de Taylor Swift y entró Taylor Swift. Bueno, pero Trevor Noah es eso un lo que quiere decir excelente es que presentador. Inclusive una persona que sabe de entretenimiento como usted se cree el cuento de que es casualidad. ¿Cómo es que dice usted que la inocencia es buena? A cualquier edad. Yo voy a cumplir 52 años pasado mañana, así que a esta edad también es chévere. A mí lo que me da miedo es que vayan a decir que la lluvia también, o yo estaba planeada, eso me preocupa. Padre, lo libretean todo, absolutamente todo hace parte del libreto de los Grammy que se entregaron anoche en Los Ángeles, 9 de la mañana, 3 minutos. Stevie Wonder cantando anoche. Este fue el dúo con Tony Bennett. Sí, señor, el dúo virtual que tenían, porque ellos cantaron esa canción juntos y de la presentación sacaron la parte de Tony Bennett y él en vivo, tocando el piano, Stevie Wonder, se unió y fue un momento súper emotivo. Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele se proclama ganador de las elecciones de ayer domingo. Dice él que obtuvo más del 85%. La verdad es que escrutado el 31%, va en el 83%. Va a ser un triunfo arrasador, pero suspendieron el conteo, se cayó la página de la registraduría en El Salvador por alguna razón a las 11 de la noche, 17 minutos hora de Colombia. Sería presidente, digo, en el condicional 5 años más en caso de que se confirme lo que parece inevitable. Va a ser un triunfo arrasador el del presidente, el de las cárceles, el hombre que devolvió la seguridad a El Salvador, incluso antes de terminar el escrutinio. Él pronunció discurso de ganador anoche, habló durante 29 minutos desde la sede del Palacio Nacional que queda en El Salvador. Gracias por estar allí, gracias por compartir con nosotros en nuestra comunidad digital, gracias por vernos, por escucharnos, por compartir con nosotros la información y la opinión. Nosotros atentos a ustedes aquí en Blue. Hey, suscríbanse y cuéntenle a otros que nos vemos a esta hora siempre. Tú sabes. El petrismo esta semana amanece con 2 estrategias. La primera, una movilización que será jueves de esta semana, 8 de febrero, frente a la Corte Suprema de Justicia, para presionar la elección de un fiscal general de la Nación o de una fiscal, la terna es solo de mujeres, en propiedad. La segunda pata de la estrategia del petrismo es ir esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde van varios parlamentarios de izquierda a denunciar lo que el presidente Petro ha bautizado como una ruptura institucional. Y de ahí en adelante el presidente va más allá y dice que se está gestando un golpe de Estado. La verdad es que el presidente y su grupo político están metiendo en el mismo paquete, en el paquete de la conspiración, por un lado, la suspensión del canciller Leiva, que fue ordenada por la Procuraduría, por el otro lado, la investigación del fiscal contra los financiadores de la campaña Petro, y allí está el hijo del presidente Petro, que fue el primero en confesar, y en tercer lugar, el controvertido allanamiento a la sede de FECODE, que fue hace 2 semanas, por cuenta de la donación de los 500 millones de pesos a través de la Colombia Humana.
después de que la Corte Constitucional se pronunciara por la insuficiencia de los llamados presupuestos máximos en el sistema de salud y le ordenara al ministerio pagar las deudas de 2021, 2022 y 2023 en 6 meses, responde la ADRES, la que quedaría como el superbanco de la salud si se aprueba la reforma que está por volver a debatirse en el Congreso de Colombia. Según el director Félix León Martínez, desde la ADRES, los ministerios de Salud y de Hacienda están ya en trámite para pagar esos recursos, que son más de 2 billones de pesos. La diferencia ahora es fijar el monto de presupuestos máximos para 2024. Según las cifras de la ADRES, se van a destinar entonces 218.918 millones de pesos para las EPS en el régimen contributivo. Están creciendo los enfrentamientos que hay en el departamento de Bolívar, en donde están enfrentados, en donde están chocando diferentes grupos de delincuentes. Esta mañana hay un llamado urgente del gobernador de Bolívar al gobierno nacional. Señor gobernador Yamil Arano, buenos días, gobernador. Néstor, muchísimas gracias por permitirme llegar a los oyentes a través de tu programa. Muy preocupados y gracias por escucharnos, muy preocupados pues, con la situación. Estoy muy conmovido con ese video de ese niño hablando de su mamá secuestrada. ¿Qué es lo que está pasando con el niño, con los combates que hay en Bolívar, gobernador? ¿Quién origina esta violencia nueva? Sí, te hago primero un contexto general de la situación. Existe un enfrentamiento entre grupos ilegales por el control del territorio. ¿Quiénes se están enfrentando? Se unieron disidencias FARC y ELN contra el Clan del Golfo. Históricamente el sur de Bolívar ha sido, hay puntos claves del sur de Bolívar han sido dominados por ELN y disidencias FARC. Hoy encontramos un nuevo actor que es el Clan del Golfo, que está entrando al territorio. Hace 2 años contábamos con 40 miembros de este grupo subversivo y ahora ya tenemos presencia de más o menos 400 hombres que están luchando por control territorial, pero además existe un componente especial que es el control de las minas que encontramos en el sur de nuestro departamento. Minas que se volvieron en el negocio más rentable, inclusive por la droga para esos grupos criminales. Y hoy, pues ese control de esas minas es lo que tiene desatado una ola de guerra y de violencia en el sur de nuestro departamento. Sí, en ese sentido, sí. Usted, el país conoció de estos combates entre la disidencia, una facción de la disidencia, el ELN y el Clan del Golfo, producto de este video, de este niño, un video realmente conmovedor. ¿Cuál es la historia de ese niño? ¿Cómo se llama, gobernador? ¿Qué sabemos de él? El niño vive en la vereda La Esperanza del municipio de Cantagallo. Yo no quiero dar nombres. El video lo publiqué en una porque me encontraba de verdad desesperado. No encontraba respuesta ante ninguna autoridad y desesperadamente publiqué el video para que la gente se solidarizara y acudiera al llamado que estamos realizando desde hace mucho tiempo desde nuestro departamento. Pedimos operaciones concretas en contra de esos grupos criminales. El niño vive en la vereda La Esperanza. Resulta que el día sábado entraron hombres armados, al parecer del Clan del Golfo, o llamadas autodefensas gaitanistas, se hicieron llamar autodefensas gaitanistas, amordazaron y se llevaron amarrados a dos sujetos, un hombre que posteriormente a las 10 de la mañana resulta asesinado y una mujer que es la mamá de ese menor de edad que aparece en el video. Tenemos información que la mujer la desplazaron hacia a un caserío que se llama Lejanía, ahí cerca al municipio de Cantagallo, y lo que estamos pidiendo es la liberación de esa mujer, que le respeten la vida y que respeten, por supuesto, todos esos derechos que están siendo vulnerados. Sí, ¿qué hace la mamá de este niño, gobernador? Ella es una mujer social, muy querida por la comunidad, inclusive miembros de la comunidad han salido en búsqueda de esa mujer y bueno, estamos pidiéndole a Dios y a la fuerza pública que haga más presencia en el territorio. Ayer a las 11 de la noche me pude comunicar con el señor ministro de Defensa, quien me sugirió que hiciéramos un consejo de seguridad en Santa Rosa del Sur, que ya yo he hecho 3 consejos de seguridad en un mes
estuve con la Fiscalía en el municipio de Santa Rosa, entregamos órdenes de captura, pero yo lo que realmente veo es que las operaciones no están dando resultados o los resultados esperados, y se están fortaleciendo todos esos grupos ilegales. Hoy encontramos ELN unido con disidencias FARC en contra del Clan del Golfo, generan enfrentamientos constantes cerca a centros urbanos y nos están generando además un desplazamiento de la población. Gobernador, ¿y la presencia del Ejército Nacional? Nosotros tenemos en el sur de nuestro departamento 3.000 hombres de la Fuerza Tarea Mar. Yo creo que el tema no es de presencia, el tema es de operaciones dirigidas, que es en lo que yo respetuosamente creo que estamos fallando. O sea, tenemos presencia, sí. No, sí, lo escucho. Sí, tenemos presencia del Ejército, presencia de la Fuerza Tarea Conjunta, que es Infantería de Marina conjuntamente con el Ejército Nacional, pero las operaciones, a mi parecer, y lo que nos dicen los datos es que no están dando resultados. Entonces, gobernador, ¿y qué está pasando en esa zona del sur de Bolívar? Que las noticias de las disputas entre estos grupos de disidencias del ELN, de las FARC, son tan comunes y que tienen desafortunadamente a la población en la mitad de este fuego cruzado. ¿Qué es lo que tanto pelean? Control del territorio. Ahí primero hay un paso hacia el Catatumbo, es una región que conecta con el Catatumbo, pero además del control del territorio normal, existe un interés por la explotación de las minas que están ubicadas en el sur de nuestro departamento. Entonces son minas que producen más de 300.000 millones de pesos en utilidades, y ellos se dieron cuenta que eso primero es más rentable que la droga, y segundo, luego que el producto sale de esas minas ya no deja de ser ilegal. Entonces están comercializando y sacando provecho de un producto prácticamente legal, ¿sí? que no les causa tantos problemas y que genera muchas utilidades. Sí. Ese es el verdadero motivo de los enfrentamientos en el sur del departamento. Gobernador, nos está escribiendo en este momento el abogado del Clan del Golfo, que se llama como María Camila. Se llama Ricardo Giraldo, es el abogado que representa en esto para efectos de los acercamientos con el gobierno a las autodefensas, gaitanistas o Clan del Golfo. Informa el abogado, señor gobernador, que ellos no son los secuestradores de la señora. ¿Cómo le parece? Bueno, ahí yo tengo el reporte de la fuerza pública, sí, es lo que nos está contando la fuerza pública, y bueno, yo le creo a la fuerza pública, porque si no le creemos a la fuerza pública, entonces ¿a quién le vamos a creer? Sí. No, tampoco es que los grupos de delincuentes en Colombia reconozcan rápidamente sus delitos. Gobernador, una pregunta final. Si esto no se arregla, y usted tiene razón, a punta de Consejo de Seguridad, sino con presencia pública de hombres del Ejército, de la Policía, y el ministro le anuncia otro Consejo de Seguridad, ¿cuál es la sin salida que usted ve? No, yo voy a asistir a cuanto Consejo de Seguridad me inviten, porque es mi deber, y además que necesito ir empapándome cada día más de la situación y de cómo empezar a tomar acciones desde la institucionalidad. Pero les tengo que decir que esto supera la capacidad de nuestro departamento, la capacidad de respuesta, la capacidad de liderazgo del departamento se ve sobrepasada, porque son grupos que trascienden las fronteras de lo que geográficamente representa nuestro territorio. Yo lo que le he pedido es acciones concretas, acciones contundentes. Si van a hablar de paz, pues entonces sentémonos y empecemos con un cese al fuego, vinculando a la población a que hagan parte de esos procesos. Si no hay paz, en operaciones concretas en contra de los cabecillas de esos grupos ilegales, sin limitaciones. Vale. Desde Bolívar, su gobernador Yamil Arana, a propósito de la muy delicada situación de orden público y de la falta de respuesta a esa situación de desorden público en realidad. Gobernador, gracias por atendernos, un saludo. Muchas gracias, Néstor, y a toda la mesa. Gracias por escucharme. 9 de la mañana, 16 minutos en Mañanas Blue. La economía mundial crecerá en 2024 un 2,9%. Es la primera proyección de este año 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Eleva así 0,2 su anterior estimación, pese, dice en el texto,
a los riesgos derivados de las tensiones en el Oriente Medio, que constituyen, dice, un importante riesgo a corto plazo para la actividad y la inflación, sobre todo si ese conflicto llega a perturbar a los mercados energéticos, algo que por el momento no ha pasado. Su informe trimestral cita así el impacto, sobre todo, y esto lo hemos venido contando de manera recurrente aquí en Blue Radio, el impacto, digo, en el costo del transporte mundial de los ataques de los rebeldes hutíes contra los buques en el Mar Rojo, que tienen ahora que rodear el continente africano, lo que incrementa los costes del transporte y de los fletes. Misteriosamente se quedó trancada el escrutinio de los votos en El Salvador. Llegaron hasta anoche, pasada las 11 de la noche, hora colombiana, escrutado el 31%, está barriendo el presidente Bukele. Poquísimas posibilidades de que ese panorama electoral vaya a cambiar. Tiene el 82, casi 83% de los votos. Él dice gané con el 85%. Los salvadoreños están dando como un hecho el triunfo de Bukele. A esta hora desde San Salvador, 9:18 en Colombia, Diego Ariza. Néstor, saludos desde El Salvador. Se mantienen los resultados aquí en el país centroamericano. Nayib Bukele fue reelecto como presidente para el periodo 2024-2029, aun cuando solo se ha escrutado de manera oficial un 31,49%. Estos son 1.295.888 votos en favor del mandatario. Desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Anoche, durante su discurso desde el balcón del Palacio Nacional, donde se le vio acompañado de su esposa Gabriela Rodríguez, el presidente aseguró que su país será el primero del mundo en tener un partido único, con un sistema plenamente democrático. ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el Plan Control Territorial? También aseguró, tal como lo había hecho a través de su cuenta de X, que El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias del mundo, gracias a su controvertida guerra contra las pandillas que aterrorizaban al país. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. El Tribunal Supremo Electoral aún no ha dado un porcentaje actualizado, pero en su página web, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, figura con 1,3 millones de un total de 1,6 millones de sufragios válidos, lo que le da un 83% tras escrutadas el 31,49% de las actas de votos. Desde San Salvador, Diego Ariza informó para Blue Radio. Diego, gracias. Está en 1.600.000 votos larguitos el fenómeno Bukele. No hay duda, María Consuelo, de la reelección y eso es irreversible, Néstor. Del presidente Bukele, señor. De hecho, ya 7 países... Nayib Bukele, yo dije David Bukele. Es hijo de palestinos, publicista en receso, 42 años de edad, 5 años más de mandato para el presidente Bukele. Y muy hábil en manejo de redes sociales, de comunicación directa con la gente. Ya 7 países, le decía, reconocieron el triunfo de Nayib Bukele. Me llaman la atención, obviamente, los de Centroamérica, Guatemala, Honduras, pero me llama la atención México, porque pues claramente es de otra línea política, pero ya México reconoció. Pero es que en teoría pero es que uno no reconocer ese triunfo político solo de los que piensan diferente. Es que eso es lo que me llama la atención, que me parece muy interesante. Pero miren, López Obrador es de izquierda y Nayib Bukele, por supuesto, que es de derecha, pero ¿y eso qué tiene que ver? Paraguay, Perú, no, porque debería, uno podría decir, se apresuraron a reconocer simplemente los que están alineados ideológicamente con él, y no necesariamente, y lo que es evidente con este reconocimiento es que ya pues ese triunfo es irreversible y es aplastante, porque no es solamente él, sino también el Congreso, ¿no? Néstor, es aplastante. Yo no creo que hayan manipulado los resultados electorales, pero lo que sí manipularon fueron las reglas de juego. En El Salvador no existía la figura de la reelección y se inventaron una muy interesante jurisprudencia donde el presidente Bukele no se estaba presentando a reelección, él simplemente era un candidato y quien lo reelegía era el pueblo. Y espero equivocarme, Néstor, pero mire, es que las democracias no solo mueren por tomas militares, las democracias también mueren en elecciones libres, como la que hubo ayer. Le recuerdo la elección de 1933 en el que ganó Efraín Khalid del Partido Nacional Socialista con el 45%, 44% ¿Y a usted le parece de los votos. Que es comparable Hitler con Bukele, de verdad? Y después, en 1936, ganó en la Adolfo siguiente Hitler. elección,
tuvo el 96% de los votos. Entonces, insisto, las democracias no solo mueren por golpes militares, las democracias también mueren en elecciones libres cuando no se respetan las instituciones, las reglas de juego. Veamos a ver si el presidente Bukele en 5 años suelta el poder. Poco probable. Sí. Ahora piense, Luis Ernesto, le sugiero, piense por qué el 80 y pico % de los votos. Le pues voy por a la misma razón por la cual eligieron a Hitler en su momento. Porque esos los que gobiernos, lo estaban antes en el poder lo estaban haciendo tan mal. Esos gobiernos del otro lado, los de la izquierda, dejaron dañar, deteriorar tanto la situación del país. Es cierto. Que llevan a las extremas. No, y yo creo que y respetar el voto de los salvadoreños también es que no es un irrespeto, peligroso. María Consuelo. Porque es que cuando más del 80% de la gente va a las urnas y vota por una persona, pues algo está haciendo bien. Seguramente. Algo está haciendo bien. No tengo ninguna. Y yo creo que es incontrovertible los resultados en materia de seguridad. Pero lo que también es incontrovertible es que está gobernando sin contrapesos, está gobernando pasándose por encima de la Constitución, las instituciones, y nosotros sabemos dónde termina eso. La historia nos ha enseñado dónde terminan todas las tomas del poder por parte de líderes carismáticos. Y piense qué se está gestando en Colombia con el desorden que hay hoy en nuestro país. ¿Qué se está ajustando? Piense si nosotros estamos cerca de un Bukele, por ejemplo. Sería una verdadera tragedia. ¿Pero por qué? ¿Y por qué la gente termina refugiándose? Los malos resultados en materia de seguridad del presidente Petro terminen en un Bukele para Colombia. No, sería una tragedia para nuestra democracia, para los derechos humanos. Los desórdenes de la izquierda terminan produciendo Bukelitos, y por eso ve en Colombia usted tanto admirador de Bukele. Entonces, a lo de Bukele, pregúntese por qué el fenómeno de Bukele. Claro que tiene riesgos, no tengo ninguna duda que tiene riesgos. Pero bueno, ya que abrimos el debate de Bukele, Aurelio, a usted no le gusta Bukele, ¿no? Nada pasa en El Salvador sin el visto bueno de Estados Unidos, como nada pasa en Colombia sin el visto bueno de Estados Unidos. Si a nosotros no se nos puede olvidar una cosa, Néstor. Señor. Es que esas cárceles fueron montadas con el apoyo del Departamento de Estado, con los presos que mandó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todo es parte, y Estados Unidos juega la partitura que le toca, en El Salvador con Bukele y en Colombia con Petro. Ese es otro de los motivos por los que Petro nunca se va a caer, porque lo respalda Estados Unidos. Mire, ahí están 2 funcionarios de los Estados Unidos en este momento reunidos con Petro, González y otro, hablando de lo de Venezuela. Nada. Usted ve la mano de Estados Unidos, Aurelio. No, pero del Río Grande para abajo, todo es lo que diga Estados Unidos, por lo menos hasta ahora. Vale. Sí, señor, del Río Grande para abajo. Oigo Hay un Río Grande que usted atraviesa la frontera y ahí para abajo es Estados Unidos el que manda, es el patio trasero. Oigo teorías de Estados Unidos. del poder del imperio ahora en el año 2024. Pero más allá de todo eso, señor, y más allá, digamos, de la favorabilidad del presidente Bukele y de los resultados impresionantes de apoyo que obtiene, lo que no puede es calificarse de un gobierno democrático, ¿no? En El Salvador no hay una forma de gobierno democrática hoy. Puede haber cualquiera otra y puede ser con el apoyo ciudadano. Eso pues está demostrado, creo, suficientemente que es con el apoyo ciudadano. Pero que no es una democracia también está demostrado, porque pues no hay reglas de juego, hay concentración de poderes, no hay un sistema de pesos y contrapesos, en fin, todos esos esfuerzos que los que somos profesores de esto en el primer semestre de las universidades hacemos un gran esfuerzo por decirle a los estudiantes, cuidado, elecciones aún libres no es democracia, ese es solo un componente de la democracia. Cuénteme una teoría. Usted que es profesor de esto, ¿por qué supone que la gente termina votando por un tipo como Bukele? Pues porque la democracia no responde, no es eficiente para resolver unos determinados problemas. La democracia tiene ha tenido un problema. Lo hicieron, la izquierda y la derecha y todo, especialmente. Lo hicieron tan mal. Y la derecha también, Néstor. Y la derecha también. En Colombia, por ejemplo, los problemas no comenzaron hace un año y medio. La derecha no, Petro lleva gobernando un año y medio y Colombia tiene una larguísima historia de pésimos gobiernos y unos resultados de indicadores sociales vergonzosos frente al mundo. Así que eso no es de derecha o de izquierda, es que la democracia en general, la democracia en general tiene un problema, Néstor, complejo en el mundo contemporáneo, y es que no ha podido ser eficiente para resolver 3 graves problemas que lo aquejan, que es la corrupción,
la violencia y la pobreza. Y entonces pues la gente dice, bueno, si ese sistema de gobierno, la democracia, no funcionó para eso, probemos otro. Para volver al Salvador, esto en El Salvador hizo claro una crisis profunda y termina provocando el gran fenómeno Néstor, de Bukele. Pero déjeme 926. Déjeme desafiar. Señor. Déjeme desafiar la afirmación, y ahorita hablo de Bukele. La afirmación que hace Héctor la hemos debatido varias veces acá. El progreso en los indicadores sociales en Colombia es incontrovertible. La reducción en las tasas de pobreza, la reducción reciente de la desigualdad, el acceso a servicios básicos, todo. Pero no vamos todo es al perfecto, tema no todo Bukele. es perfecto. Sí, y en el tema de Bukele, Néstor, mire, ¿por qué el fenómeno Bukele en Ecuador y por qué esa aprobación mayoritaria? Porque era un país acorralado por la inseguridad, por el crimen, el crimen organizado. En donde básicamente la respuesta que ofreció Bukele es una respuesta de mano dura, efectiva en el corto plazo, pero con unos costos muy grandes también en temas de violación de derechos humanos, de restricciones a libertades y todo lo que ya conocemos de lo que ha pasado en El Salvador. Acá el reto que viene hacia adelante, Néstor, es ante esos fenómenos de crimen organizado, de aumento en la tasa de homicidios. Le pongo el caso puntual que está viviendo un vecino que es Ecuador. Un aumento de la tasa de homicidios de 5 o 6 por 100.000 habitantes a 43 en solo 3 años. ¿Cuál es la respuesta? Y ahí está el reto para los partidos de izquierda, de centro derecha, y es proveer una respuesta ante el crimen organizado sin violación de derechos humanos, sin restricción de libertades individuales y respetando las reglas democráticas. Yo en eso estoy de acuerdo con Héctor. Hay que también, ese es un llamado a los partidos de izquierda, de centro y de centro derecha para proveer una respuesta ante un fenómeno desbordado de crimen organizado, de narcotráfico, de organizaciones criminales, pero que sea efectiva, que los individuos vean una mejora en las condiciones de seguridad, porque si no, llegan los fenómenos Bukele. Eso quiere decir a tiempo de evitar todavía un Bukelito en Colombia, ¿no? Pero también hay que reconocer que Nayib Bukele nunca dijo que iba a ganar las elecciones a las buenas o a las malas, ¿no? Como está diciendo el vecino aquí de Venezuela. Lo que pasa es que esa es la comparación. Esa es la comparación con el peor de los sátrapas, María Consuelo. Seguramente Bukele todavía no llega allá. Pero no quiere decir que lo que hace Bukele, María Consuelo, sea todo de aplaudir. Claro que no, sin duda. Yo simplemente digo, miremos qué es lo que hace bien para que más del 80% de los salvadoreños voten por él. Pero esta película ya la vimos, Néstor. Estos proyectos políticos de populismo autoritario, pues se sabe que son muy exitosos electoralmente. Y se sabe cómo empiezan, pero también ya sabemos cómo terminan. Esto se lo inventó Fujimori en el Perú, lo siguió Uribe acá y ahora está Bukele. ¿Sabe cómo termina? Porque Petro. No, porque esto es un fenómeno de populismo autoritario de derecha. No, por eso, un fenómeno de populismo de derecha termina en el populismo de izquierda. Sí, es el movimiento pendular. Pues sí, claro, yo duré años diciendo que después de Uribe venía un fenómeno de respuesta. La política es de ideas y las elecciones son de emociones, por eso pasan estas cosas. Y el libreto es este. Países que tienen problemas de seguridad escogen a quien ofrece mano dura. Llegan y violan derechos humanos para lograr éxitos de seguridad, cometen abusos autoritarios, se reeligen y al final caen por vía de la justicia, que aunque cojea, llega a detenerlos. A Fujimori lo metió a la cárcel, a Uribe lo sacó del poder, le pasará lo mismo a Bukele. Esto se llama eficacia hoy en día, que es eficacia como sea. Con Uribe hay una diferencia, Álvaro, es que a Uribe no lo sacaron del poder. Uribe no se pudo presentar a una reelección porque las instituciones por eso, porque la Corte lo sacó del poder porque él estaba intentando. Sí. Él estaba intentando con violaciones de la práctica legislativa y la Corte Constitucional le dijo no puede y le toca irse. Fue la justicia la que lo sacó, si no habría sido reelegido por tercera vez y de pronto por cuarta y por quinta. Es la justicia la que al final cojea, pero termina deteniendo a estos proyectos de autoritarismo populista. Ahora, la comparación... El problema es que en Venezuela no ha pasado. La comparación de Bukele con Hitler me parece exagerada. Yo estoy de acuerdo con Álvaro, pero el problema es que en el caso de Venezuela, por ejemplo, no ha pasado eso. La justicia no ha podido. Sí. No, porque es que en Venezuela está cooptado absolutamente todo. Lo que hay es un poquito diferente, se llama ya dictadura, es que se tomaron todos los poderes y no hay oposición. Y Colombia calladita.
Igual que en El Salvador, se tomaron todos los poderes. ¿No oyeron al presidente Bukele diciendo, ¿ustedes creen que con la antigua corte se hubiera podido? Claro que no. Tenía que cooptarse la corte para poder romper las reglas del juego y concentrar el poder. 58 congresistas son del partido político de Bukele, 58 de 60. Bueno, pero votaron, además, pero fue que como hacen todos los autoritarios, reducen el legislativo. El legislativo eran 75 miembros y lo pasaron a 60. Y claro que la gente también aplaude porque dice, hay 15 que ya no roban y no nos gastamos en estarlos manteniendo y toda esa cosa. La gente suele ser condescendiente con los proyectos autoritarios. Y sin demoras. Por eso siempre hay que decir, hay que mostrar, y por eso siempre hay que decir, Bukele es un peligro. No hay que ver qué está haciendo bien porque no está haciendo nada bien. Parcialmente todo de acuerdo lo está con usted, haciendo mal. Pero agréguele a su estudio tan sesudo, tan académico, agréguele por qué la gente termina votando por ese señor, que me parece que es lo que falta para identificar fenómenos como el de Bukele, o si quiere ir más allá, como el de Milei en Argentina. Países desesperados con un tema de derechos para los delincuentes y poquitos derechos para los ciudadanos, que es en buena medida el discurso del señor Bukele. Los acompañamos desde Blue Radio. ¿Usted ve, María Consuelo, un Bukele en Colombia? Por lo pronto no. Creo que tenemos suficiente dificultad con empezar a bajar los homicidios, las masacres, y quedan 2 años del presidente Petro, ¿no? Sí, mucha gente intentando una comparación. La verdad es que Bukele en todo el continente tiene un movimiento, el bukelismo, y hay mucha gente que aplaude al presidente de El Salvador por la mano dura. Aplauden unos resultados en seguridad, pero se hacen de la vista gorda con todas las violaciones a los derechos humanos, se hacen de la vista gorda con la manipulación de las constituciones, y cuando se trata de izquierda, Néstor, déjeme decirle, cuando se trata de figuras de izquierda, ahí sí no aplauden. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno de Chávez? Igualitico. Ganó por una elección popular, era un líder popular. ¿Pero qué problema arregló Chávez? Y desastre que tiene en Venezuela. ¿Qué problema arregló Chávez? Ninguno, un desastre, pero era absolutamente popular como lo es hoy Bukele, y ganó la primera elección en democracia. Bukele ha arreglado problemas del Salvador por otro lado, a un costo democrático muy alto, pero arregló problemas. Ese es el problema del estado de opinión. Y mató la democracia ganando elecciones libres. Igual Ortega en Nicaragua, digamos, que no arregló ningún problema. Cambio totalmente distinto. Pero si la comparación es Venezuela, en Venezuela los presos están, pero porque son perseguidos políticos. Organizaciones de derechos humanos en el mundo lo han reconocido de esa manera. La comparación de presos de Venezuela con presos en El Salvador es completamente salida al lugar. 9:34 a.m. Es cierto que el fenómeno de Bukele padre ha significado un sacrificio enorme en temas de derechos humanos. Y que si tú me preguntas, yo no lo deseo. Yo no lo quiero. Pero ese es el problema, que la gente dice, ok, derechos humanos en segundo plano, mientras cumpla con unas expectativas que mejore la seguridad y mejora la economía, y es lo que fue el tema del debate en El Salvador, y la gente en El Salvador decidió sacrificar democracia por seguridad y orden. 9:35 a.m. en Mañanas Blue. El presidente le responde este fin de semana a una cuenta falsa del fiscal Barbosa, que no tiene cuenta en redes sociales, para justificar sus mensajes, dice el presidente Petro, y lo publicó en árabe, en francés, en italiano, y el original, por supuesto, en español, que aquí hay una conspiración, que están dando un golpe de Estado y que hay una ruptura institucional. Este tema de la ruptura institucional ha sido el mensaje de controversia. Muchos sectores, la verdad, afortunadamente haciendo un llamado a la calma, a la mesura y a un poquito de temperancia. Ya son las 9:36 a.m. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Carlos Betancur ordena, pierna derecha, Carlos Vaca le pega, ¡maravilloso! Y fue maravilloso Carlitos Vaca, y el octavo gol del Junior en 4 fechas, que le vale para ganar los 3 puntos en Valledupar. Triunfo tiburón ante Alianza, que lo pone líder con 10 puntos. El técnico Arturo Reyes y la planificación del Yuyu.
Yo creo que Junior hizo 90 minutos o más de 90 minutos de manera muy inteligente, bien planificada, bien ejecutada de parte de los jugadores. Yo creo que Junior entendió durante casi todo el tiempo del juego lo que tenía que hacer. Este jueves Junior se enfrentará al Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano. Ya levanta Torres, segundo sector, cabezazo adentro. Y fue gol, el tercero de Felipe Aguirre para Atlético Nacional en casa de Águilas Doradas. En Río Negro, triunfo contundente del Verde de Antioquia, que ahora es tercero de la Liga Betplay con 7 puntos. 3-0 victoria y la lectura del profe John Jairo Botmer. Realmente no hemos cambiado nada, el trabajo es el mismo, lo he venido diciendo, la idea es ir creciendo. En los otros partidos no han salido las cosas como uno piensa, hoy las cosas salieron, después una expulsión y tocó apelar a otra cosa, pero también los muchachos demostraron el orden, la competitividad. También el jueves Atlético Nacional visitará en Tunja al Boyacá Patriotas. Cubre Mamana cuando salía el arquero. Valentín Gómez, Florentín. Señoras y señores, centro y gol de Borja. Se sacaron el rebote. ¡Oh! Sí, fue locura. Fueron 3 goles de Miguel Ángel Borja para River Plate ante Vélez Sarsfield. Locura por el colibrí colombiano, que ya suma 5 anotaciones en 3 partidos. Y es el hombre gol del momento en Argentina. Creo que son momentos especiales porque no siempre se marca de a 3. Agradecido con Dios, con los compañeros que esta vez estuvieron concentrados y nos vamos contentos a casa. Balón para la casa y para el recuerdo de Borja, 9-7 de calificación para el colombiano y elogios por su momento de parte del técnico de River, Martín de Michelis. Miguel en este arranque se siente muchísimo más protagonista y a veces, la gran mayoría de las veces, lo emocional para un jugador lo es todo. Miguel necesita ese apoyo, esa confianza, la está teniendo porque se la merece, porque está trabajando fantástico, estando así, obviamente es el mejor 9 del fútbol argentino. El mejor 9 del fútbol argentino, dice su entrenador. Olé escribe, una bestia en el área otra vez. Y sobre la tripleta del hijo de Tierra Alta en Córdoba, TIC lo califica como intratable por su juego y su efectividad. The opening game of the FIFA World Cup 26 will be held on the 11th of June, el 11 de junio, in Ciudad de México. Es la voz de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que le da forma a un mundial de 104 partidos, 48 selecciones y sedes ya definidas con sus partidos oficiales. Si está en México, el 11 de junio de 2026, usted vivirá la fiesta del partido inaugural en el Estadio Azteca, templo del fútbol mundial de las copas del 70 y el 86. México jugará con rival por definirse. 40 días después, el 19 de julio de ese mismo año, si anda por New Jersey en el estadio MetLife, corazón del fútbol americano en los Estados Unidos, bueno, usted palpitará la final de la Copa del Mundo. FIFA estructura un mundial atípico en el que CONMEBOL tendrá 6 cupos directos y un 7º por repechaje. Recordemos que hoy Colombia es tercera en las eliminatorias en zona directa de clasificación a este mundial. Ahí está Cuervo, Jorge se va asociando, lo tiene que hacer con Ángelo, quiere pintar el pase para Cuervo, ahora sí, en el área, el balón al fondo, gol. Al final fueron Caro y Cuervo los que sellaron el triunfo de Colombia. El segundo en la CONMEBOL Copa América de Futsal en Paraguay, 2-1 frente a Venezuela. La victoria deja a Colombia líder de la zona A con 6 puntos y a un paso de asegurarse en el cuadrangular final. Además, Colombia toca la puerta del Mundial de Futsal que se jugará en Uzbekistán. Mañana la selección nacional se enfrentará a Chile en la cancha del Arena Oscar Harrison en Luque, Paraguay. Y comenzó el juicio al futbolista brasileño Dani Alves en España. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Después de 1 año y 15 días en prisión preventiva, Dani Alves está desde hace aproximadamente 5 horas y media sentado en el banquillo de los acusados en la audiencia de Barcelona, en su sección 21ª. Ya se ha escuchado allí a la denunciante, pero
no se podrá conocer ni por imágenes ni por sonido su declaración, porque ha sido a puerta cerrada. Y dijo que la denunciante ha ratificado en su declaración ante el tribunal que Alves la violó la noche del 30 de enero de 2022 en la discoteca Suten de Barcelona. De momento, como digo, se desconocen más detalles de esa declaración. También han comparecido ante el tribunal una de sus amigas, una testigo, quien ha señalado que nada más saludar a Alves, el jugador tuvo una actitud babosa y que le puso la mano por la espalda y fue bajando hasta en la parte baja de su espalda. También ha declarado que la prima de la víctima le había explicado que le había tocado la entrepierna. Antes de comenzar la sesión, el tribunal ha aclarado algunas cuestiones. Por ejemplo, Dani Alves será el último en prestar declaración. Se cambia así el orden habitual en las declaraciones en los tribunales españoles, porque se pretende así que Dani Alves pueda conocer todas las pruebas que se han practicado. Eso sí, el tribunal ha denegado la petición de la defensa de Dani Alves, que pedía que este juicio se anulase porque se había producido indefensión de su patrocinado. Dani Alves se enfrenta a una petición de pena que oscila entre los 8 y los 12 años de reclusión, Ricardo. Gracias, Enrique. El juicio a Dani Alves. Y noticia al cierre: en Rumania, la tenista colombiana Camila Osorio ganó su primer partido en el WTA 250 de Transilvania. Derrotó con parciales 6-2, 6-4 a la búlgara Victorija Tomova, 67 del mundo en 1 hora y 20 minutos de partido. 9:42. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. ¿Qué se espera con la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Pacto Histórico? Esto fue lo que nos contó la senadora María José Pizarro. Nuestro papel en este momento es, pues yo creo que entregarle tranquilidad al país. Yo creo que todos queremos caminar sobre un terreno y en un ambiente mucho más tranquilo, nada enrarecido. De acuerdo. Así que yo creo que quien tiene la llave en este momento es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, con todo el respeto posible, instar a la Corte, a los magistrados de la Corte, a no aplazarlo. Sí, de verdad, las mujeres que están y que conforman esa terna, y es que no hay tacha alguna sobre ninguna de ellas, son mujeres que tienen experiencia, que pueden hacer un gran labor, que pueden darle autonomía a la Fiscalía General de la Nación, pero entrar en un proceso de interinidad de este tipo, pues me parece profundamente peligroso, sobre todo porque ustedes han visto las posiciones políticas del Fiscal General de la Nación y de la vicefiscal Marta Mancera. Entonces, no hay excusa. Pedirle ese es el mensaje que nosotros queremos. Sí, y que se quede la nación, la gente que nos escucha con ese mensaje muy claro, contundente. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Pérdida de la sede para Barranquilla, cuyo alcalde asegura les fue arrebatada y quitada de manera unilateral y por ello busca recuperar esos recursos públicos a través de acciones legales. Comienzo de una larguísima batalla legal contra Panam Sports por esos recursos públicos millonarios, recursos sobre los cuales ya está también encima la Contraloría General de la Nación, que este fin de semana abrió investigación preliminar por la posible pérdida de esos recursos públicos tras el retiro definitivo de la sede y luego de que el gobierno nacional no girara los otros 8 millones de dólares entre 2022 y 2023 que estaban estipulados en el contrato y cuya prórroga había establecido 2 nuevos plazos, 4 millones que debían ser abonados el 30 de diciembre y otros 4 el 30 de enero de este año 2024. Sin embargo, no hubo pago en la primera fecha, pese a que el encargado de hacerlo era el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte. El fuego una vez más transformó su fuerza y voracidad en la segunda tragedia humana más grande de los últimos 15 años en Chile, luego del terremoto y tsunami del año 2010. Si bien el verano chileno había tenido incendios forestales, no había sucedido que llegaran a zonas urbanas, ni tampoco que generaran el número de víctimas como lo ocurrido desde los lugares altos de las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, al oeste de Santiago a unos 110 kilómetros. El viernes, en menos de 4 horas, 7 focos de incendio destruyeron al menos 5.000 viviendas, afectando a más de 40.000 personas
personas y dejando un saldo de muertos hasta la noche de este domingo de 112 personas fallecidas, según reportó el Servicio Médico Legal. El gobierno decretó estado de emergencia por catástrofe desde la noche del viernes y este domingo el presidente Gabriel Boric se trasladó a supervisar las labores de búsqueda de al menos 200 desaparecidos y de las primeras medidas para la limpieza de los lugares afectados que a la luz del día mostraron la magnitud del paso del fuego a sus... ELN convoca a una mesa de donantes para constituir un fondo para financiar a los guerrilleros, en teoría, en plan de desmovilización por cuenta del proceso de la paz total. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, buenos días. Hoy debería terminar el sexto ciclo de conversaciones entre el gobierno y el ELN en La Habana, Cuba. Las conversaciones allí pues han estado bastante álgidas, sobre todo por el tema del secuestro, y le digo que a esta hora todavía no hay un acuerdo de prórroga según pudimos conocer. Sin embargo, en medio de estas discusiones, el ELN emite un comunicado en el que dice que la idea es avanzar con alivios humanitarios en algunas regiones, con la participación de la sociedad civil en el proceso y con la prórroga del cese al fuego bilateral que vence hoy a la medianoche. Y ahí dice lo siguiente: para respaldarlos se está considerando convocar a donantes para constituir un fondo que soporte el cumplimiento de estos acuerdos. ¿Qué quiere decir, Néstor? Que en la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN se está evaluando y se está hablando la posibilidad de que algunos países donen aportes para la implementación del cese al fuego bilateral, de la participación de la sociedad civil y de los alivios humanitarios, especialmente en el Pacífico, una discusión que a esta hora continúa y que se espera termine antes de que venza el cese al fuego bilateral esta noche. Mateo, gracias. Estaremos informando. Esta mañana se está creciendo la tragedia en Chile, en la zona costera, por cuenta de los incendios del fin de semana. Ya más de 112 muertos, más de 300 desaparecidos, una tragedia inmensa, parecida en sus orígenes y en sus consecuencias a lo que vivió Colombia hace menos de 15 días. A esta hora desde Chile, Mario Guzmán. Buenos días, Néstor. Otra de las comunas afectadas y que está más al interior de la costa chilena se llama Quilpué. Ahí también la afectación ha sido terrible, según la propia constatación que hizo el presidente Gabriel Boric y las diversas autoridades que este domingo sobrevolaron la zona durante el fin de semana y también se apersonaron en alguna de las casas afectadas, hablando con los damnificados y también escuchando sus requerimientos, algunos con carácter desesperado, también apelando a la urgencia que se necesitaba. Por ahora, la acción ha estado orientada a través de la alcaldía, a través del municipio y su alcaldesa Valeria Melipellán. Ahí se ha solicitado aportar a los 4 albergues que se han dispuesto y también a cuentas bancarias para ingresar fondos que puedan y permitan proveer de agua, de baños y también de la primera comida. Algunas de ellas comidas preparadas, porque sencillamente esas personas quedaron sin siquiera una cocina para poder preparar algún alimento para ellos y sus hijos. El balance de 112 muertos se mantiene por ahora en nuestro país, ya que el Servicio Médico Legal ha sido el único organismo encargado de confirmar aquello, pero lamentablemente, y según lo que informan los equipos de rescate, son miles los escombros en las distintas casas y viviendas y lo más probable es que de ahí surjan alguna otra víctima fatal que va a tener que ser constatada y periciada por el SML. Quilpué en este minuto está viviendo también la emergencia, quizás más atrás de Viña del Mar y con menos publicidad para ustedes por el Festival de Viña, pero es una de las grandes zonas afectadas con más de 1.300 viviendas a esta hora que comienzan cada uno de sus habitantes a limpiar junto también con la compañía de las autoridades locales. Desde Santiago de Chile, para Blue Radio, les informó Mario Antonio Guzmán. Mario, gracias. Efectivamente, ese Festival de Viña del Mar van a tener que reconsiderarlo. Y es un gusto saludarlo. Nos atiende a esta hora la alcaldesa de esta comuna, de esta ciudad, Quilpué, que está muy afectada por los incendios. Señora alcaldesa Valeria Melipellán, buenos días, alcaldesa. Buenos días. Efectivamente, nuestra comuna tiene una gran afectación y quizás es menos conocida, pero es la tercera comuna más habitante de la región. Muy extensa, por lo tanto también es la tercera comuna más importante de nuestra ¿verdad? Capital provincial. Sí, nosotros somos parte del Gran Valparaíso y como les digo, Quilpué
es capital de la provincia de Malga Marga. Tenemos cerca de 180.000 habitantes, ¿cierto? Y en este momento tenemos una proyección de 1.700 viviendas afectadas. La cifra oficial hasta el momento de 6 fallecidos, pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay un procedimiento que se está efectuando de levantamientos de cuerpos, lo que va a aumentar esa cifra final. Alcaldesa, pues vivimos en Colombia hace poco un tema de incendios forestales menos grave porque no terminaron en viviendas afectadas. Aquí fueron solo en las montañas de Bogotá o en parques naturales o inclusive en páramos. ¿Qué pasó allí en Quilpué y qué pasó en Valparaíso, qué pasó en Viña del Mar para que haya tantas viviendas afectadas? Bueno, lo primero que están investigando las autoridades regionales y nacionales es la intencionalidad detrás de este incendio. Los focos comenzaron de manera simultánea en las 3 comunas más grandes de la región, que son, 4 comunas, ¿cierto?, que es Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Este inicio simultáneo sometió una gran presión a los equipos de emergencia que tuvieron que desplazarse. Alcaldesa, en esta situación que se está viviendo además en Chile, donde esperan, y como ya lo había hecho María Camila, el gobierno Petro, que llegue ayuda internacional. La cifra, advierte Gabriel Boric, el presidente chileno, puede aumentar en cualquier momento, puede superar la cifra de muertos. Sí, porque estamos en verano. Además de eso, Camila, hay que reportar la muerte de varios voluntarios, bomberos que se han descompensado mientras están justamente apoyando a Quilpué en esta zona que es el punto más difícil de los incendios. Sí, señora, recuperamos la comunicación. Alcaldesa, ¿me escucha? Alcaldesa. Ok, Valeria. Yo lo escucho ahora. Sí. Le preguntaba, producto de la emergencia, como todas son simultáneas, ¿cómo están atendiendo el fuego? ¿Los organismos de socorro han dado abasto para atender las llamas? Bueno, en este momento el incendio ya está apagado. Esto inició el día viernes, ¿ya? Y el día viernes, efectivamente, todos los organismos se sobrepasaron en algún punto por la extensión que tenía este incendio, que afectó una gran superficie de la región. Por lo tanto, se requirió apoyo de otras regiones que se trasladaran a Quilpué, Viña del Mar, Villa Alemana, Valparaíso, a poder confrontar este incendio, además de la dificultad de que la gran cantidad de humo que existía impidió al combate aéreo de manera eficiente. Por lo tanto, se confabularon varios factores que hicieron que este incendio avanzara sin control durante mucho tiempo y que generó esta gran afectación. ¿La gente por qué no salió de sus casas si veían venir el fuego? Lamentablemente hubo una reticencia, ¿cierto?, de muchos sectores de la gente a salir por miedo, porque no veían realmente que el fuego iba a avanzar tan rápidamente, y porque en algún momento también fueron saturados las vías de emergencia por vehículos, por gente que salió en vehículo y que colapsó las vías de emergencia. De hecho, nosotros como autoridades teníamos muchas dificultades para desplazarnos entre los procedimientos de evacuación y poder apoyar este procedimiento de evacuación a que fuera más rápido y eficiente. Por lo tanto, efectivamente ahí hubo un colapso vial que impidió, ¿cierto?, que esto se desarrollara de manera más rápida. Alcaldesa Melipillán, quiero seguir con esa pregunta porque son demasiado perturbadoras esas noticias de que la gente prefería quedarse dentro de sus casas. ¿Ustedes no tenían la posibilidad de forzarlas a salir? ¿Por qué? Quiero saber también qué papel han jugado las redes sociales en la información que está teniendo la gente hacia dónde movilizarse. Sí, efectivamente, la verdad es que no es primera vez que nos sucede. Nosotros hace 3 años tuvimos un gran incendio donde también la gente se resistía a salir de su casa. El problema está que no contamos con fuerza militar a nivel de las comunas, ¿cierto?, ni policial. Por lo tanto, hoy día el esfuerzo es voluntario. No teníamos las condiciones para forzar a la gente a salir. Y de hecho, en algunos sectores nuestros equipos fueron atacados por la gente, fueron agredidos por los vecinos y vecinas que no querían abandonar el sector porque tienen
miedo, ¿cierto?, de dejar sus pertenencias, que uno lo entiende, es un trabajo de toda la vida, pero en estos momentos, ¿cierto?, hay una falta de racionalidad que hace que las personas reaccionen de manera violenta y que efectivamente también impidió que nuestros equipos avanzaran con más eficiencia en algunos sectores. Sí, alcaldesa, ustedes están en pleno verano, sequía total, y la demanda de las personas allí en su país, en Chile, en ese punto, es de agua, pero hay una denuncia además sobre el impedimento para que llegara el carro de bomberos. ¿Qué fue lo que pasó allí en la Ruta 68, alcaldesa? Que hay informaciones de prensa internacional diciendo que el carro de bomberos le estaban cobrando el peaje y tuvo que volarse la talanquera. Alcaldesa. No, creo que la volvimos a perder. Desde Quilpué, en Chile, en Valparaíso, 9 de la mañana, 56 minutos. Creo que el mensaje es claro. Desafortunadamente se cayó la llamada. La alcaldesa reportando las novedades después del incendio. De momento, 112 muertos confirmados, más de 370 desaparecidos. Silvia, usted que es chilena, es inusual una tragedia de esta magnitud en esa zona costera, ¿no? O sea, de esta magnitud, yo creo que sí, yo no lo había visto antes, pero sí hemos tenido muchos incendios en la zona costera en el verano. La sequía es cada vez más grave, pero además hay que pensar que todas esas zonas son sobrepobladas. O sea, Santiago, piensen ustedes en la geografía de Chile, un país largo que de cualquier punto del país uno viaja hacia la costa y no tarda más de 1 hora en llegar a la costa. Por lo tanto, si toda la gente está concentrada en Santiago, esa masa de gente se va de vacaciones al litoral de Santiago. Santiago tiene 1/3 de la población, 8 o más de 1/3, 8 millones, 9 millones de habitantes. Imagínate toda esa gente que se traslada en estas épocas, en enero y en febrero, hacia la costa, y las ciudades están absolutamente congestionadas, y es allí donde se ha iniciado el fuego. Silvia, Valparaíso y en Viña del Mar. Le iba a decir que me faltó hacerle una pregunta a la alcaldesa Malipillán. ¿Hay posibilidades en esta circunstancia, teniendo en cuenta la cercanía geográfica, de que haya Festival de Viña del Mar? Bueno, para el terremoto del 2010 se debió suspender el Festival de Viña del Mar. Bueno, mientras el recinto esté funcionando, eso está todo vendido, están pagados los artistas, la transmisión se va a hacer, y muchas veces lo que necesita la gente, si eso ya ha sido controlado, necesita formas de evadirse y de poder pasarlo bien al final del verano. Todavía falta para pensar si se va a suspender o no, faltan 20 días, el día 25 comienza el Festival de Viña del Mar. La vez que se suspendió antes fue la noche durante el festival, cuando se produjo el terremoto, y ahí se suspendió el festival. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar de aquí a 20 días, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Hay que poner esto en blanco y negro. Todas las palabras del presidente Gustavo Petro en redes sociales durante este fin de semana, en donde convoca a manifestaciones contra lo que él llama una ruptura institucional. Para el jefe del Estado, la justicia no puede adelantar investigaciones a los sindicatos, y compara la situación de su campaña con la situación presentada con el supuesto giro de recursos del cuestionado Ñeñe Hernández, a quien siempre se le vinculó con el narcotráfico, a la campaña de Iván Duque y con todo el escándalo de Odebrecht. Y asegura que se trata de un complot, dice Petro, de la extrema derecha y de la fiscalía, a la que tilda de corrupta y encubridora del narcotráfico. Recordar la animadversión de Petro con Marta Mancera, porque él la cuestiona por haber sido supuestamente la impulsora del caso contra su hijo Nicolás Petro. 10 de la mañana en punto. La Superintendencia de Subsidio Familiar fijó el valor de la cuota monetaria que recibirán este año los beneficiarios de los trabajadores que reciben menos ingresos en el país y que están afiliados a las cajas de compensación familiar. Este subsidio económico se entregará mensualmente a los afiliados de las cajas que ganan hasta 4 salarios mínimos mensuales por cada una de las personas a su cargo, siempre y cuando cumplan los requisitos. Por ejemplo, los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de 18 años, padres mayores de 60 años que no reciban pensión, salario ni otro ingreso, hermanos que no sobrepasen los 18 años de edad, huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador, y personas dependientes en estado de discapacidad o con capacidad física reducida. La superintendencia calcula que para este año más de 9,5 millones de trabajadores clasifican, y sus beneficiarios recibirán esta cuota monetaria, y las cajas de compensación estarán desembolsando 2,7 billones de pesos. Dicho esto, así quedará este subsidio
subsidio monetario en algunas regiones del país. Antioquia, 54.345 pesos mensuales. Atlántico, 45.726. Bolívar, 45.100 pesos. Caldas, 52.810 pesos. Cundinamarca, 55.944. Meta, 49.919. Y Valle del Cauca, 56.143 pesos. Hay incrementos superiores al 10 o al 15%, dependiendo la situación financiera de cada caja de compensación familiar. Y 1 minuto y 3.27 billones de pesos el gasto de los hogares colombianos en calzado entre enero y noviembre del año pasado, según cifras de Radar y ASICAM, Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, que a partir de mañana y hasta el próximo viernes 9 de febrero celebra en Corferias su evento más importante del año, la Feria del Cuero, Calzado, Marroquinería, Insumos y Tecnología, vitrina de negocios que reúne más de 480 expositores de países como Brasil, Italia, México, Turquía, Portugal y obviamente Colombia, a la espera de 7.000 visitantes y con expectativas de negocios por más de 42.000 millones de pesos. Industria del calzado que representa más de 150.000 empleos directos en el país y que se viene beneficiando de un dólar más barato para importar materia prima e insumos. Estás escuchando Blue Radio. ¿Hay una ruptura institucional? Sobre esto habló la senadora María José Pizarro en Mañanas Blue. A mí me parece absolutamente grave lo que viene sucediendo. Efectivamente, sí, en mi criterio habría o se configuraría o se estaría configurando una ruptura institucional. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una separación de poderes. Nosotros, la Fiscalía no puede extralimitarse tampoco en sus funciones ni en su mandato. Es únicamente competencia de la Comisión de Acusaciones investigar al presidente de la República. La Fiscalía no puede adelantar investigaciones en contra del presidente de la República, porque esta pareja de bogotanos canta en inglés y en español y anoche se ganaron el Grammy Anglo. La ceremonia fue en Los Ángeles, es un gusto conocerlo y presentárselo a los oyentes de Blue Radio.